los medios para honrarle, gloria es el nombre del Señor, para darle gloria. Le damos la bienvenida también a las personas que en este momento están integrándose a la porción del estudio de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Nosotros la semana pasada vimos lo que hemos estado viendo a través del Evangelio según San Juan, a los líderes religiosos oponerse a Jesús. Y vimos a los líderes religiosos que no tenían un argumento en contra de Jesús. Por eso ellos tomaron la decisión entonces de insultarlo. Le dijeron al Señor Jesucristo que ellos no eran producto de fornicación. Con esto queriendo dar a entender que el Señor Jesucristo era producto de fornicación. Ellos decían, nosotros no somos producto de fornicación, porque ellos no creían que el Señor Jesucristo había sido concebido por el Espíritu Santo. Ellos no creían en la profecía de Isaías que decía que una virgen daría luz. Vimos también que lo llamaron samaritano, que lo llamaron endemoniado al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo respondió cuál era la razón por la cual ellos se oponían a Él. No era porque el Señor Jesucristo violaba la ley. No era porque el Señor Jesucristo decía algo de sí mismo que no era. Sino ellos se oponían al Señor Jesucristo por la maldad que ellos tenían en sus corazones. Ellos se oponían al Señor Jesucristo porque en su corazón tenían mentira. Ellos se oponían al Señor Jesucristo porque en su corazón había maldad, en su corazón había homicidio, y el Señor Jesucristo les señaló a ellos que ellos eran hijos del diablo, que fue homicida desde el principio y es el padre de toda mentira. Aleluya. El Señor Jesucristo habló acerca del que guarda su palabra. Dice, el que guarda mi palabra no verá muerte. Y esto dejó a estos líderes religiosos confundidos. Ellos le dijeron al Señor Jesucristo, ¿crees tú que eres más grande que nuestro padre Abraham y de los profetas que vivieron y murieron? Y vemos la gran declaración que el Señor Jesucristo hace ante esta proclamación de los líderes religiosos. Él le dice, antes que Abraham fuera, dice el Señor Jesucristo, yo soy. Esto es una afirmación del Señor Jesucristo, identificándose con el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que llamó a Moisés desde la zarza ardiendo, el yo soy, el gran yo soy. Hay gente que dice que el Señor Jesucristo nunca dijo en los evangelios ser Dios, pero aquí vemos una declaración del Señor Jesucristo, y si acaso nos queda alguna duda de que Él quiso identificarse como Dios, nosotros nos damos cuenta que por la reacción de los fariseos, que lo que Él dijo fue algo grande, porque dice la palabra que ellos se ofendieron en gran manera y tomaron piedras para matarlo. Pero en medio de todo esto dice que el Señor Jesucristo pasó en medio de ellos y se fue. Nosotros vamos a seguir este estudio del Evangelio según San Juan, y hoy vamos a estudiar, vamos a completar el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, y vamos a dar lectura a los primeros 12 versículos. El Evangelio según San Juan, capítulo 9, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con él lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo,
aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, le damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Señor, ahora que vamos a entrar en este estudio de tu palabra, Dios mío, te pedimos que seas tú guiando, dirigiendo, Padre Santo, que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que hacemos, Padre Santo. Señor, que tú nos dé la palabra que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Que todo aquel que escuche esta palabra, Señor, sea bendecido, sea fortalecido, Padre Santo. Que su fe en ti aumente, Padre Santo, Señor, y su esperanza, Señor, en ese encuentro glorioso contigo, Señor. Le damos gracias, Dios mío, todos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vemos aquí que el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, que Jesús va caminando con sus discípulos y Jesús pone su mirada en un ciego, una persona que era ciego de nacimiento. Sabemos que aparentemente era alguien conocido por todos, o los discípulos tenían cierto tipo de familiaridad con él por la pregunta que ellos le hacen al Señor Jesucristo. Ellos le preguntan al Señor Jesucristo que para la condición de él ser ciego de nacimiento, ¿que quién pecó? Si pecó él o pecaron sus padres. Vemos que el Señor Jesucristo tiene su mirada en ese ciego, pero tiene su mirada en ese ciego con un propósito distinto a lo que sus discípulos tienen la mirada en aquel ciego. Sus discípulos tienen la mirada en aquel ciego y lo ven como un argumento teológico, como un tópico de conversación, como una discusión acerca de cómo sucedieron las cosas. Pero el Señor Jesucristo tiene la mirada en aquel ciego para hacer misericordia de aquel ciego. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que ellos le hacen una pregunta que a nosotros nos resulta ser una pregunta muy extraña. Porque ellos se están preguntando que quién pecó, si pecó él o pecaron sus padres. Nosotros, conociendo y teniendo la ventaja de tener el Nuevo Testamento con nosotros, es una pregunta extraña, pero esto nos da luz a lo que era la creencia y el pensamiento de aquel día. La creencia y el pensamiento de aquel día era que cuando todo el resultado, todo lo negativo que le venía a una persona era el resultado de su pecado o el pecado de sus padres. Vemos un ejemplo de esto en el libro de Job, que se trata, que ese es el tema principal del libro de Job. Pero vemos que ellos pensaban algo que a nosotros nos parece ilógico. ¿Cómo puede ser que él haya pecado antes de haber nacido? ¿Cómo puede ser que su ceguera de nacimiento puede ser resultado del pecado de él antes de nacer? Pero eso era una de las creencias que habían en ese día. E incluso mucha gente decía tener apoyo bíblico para llegar a esa creencia en aquel día. Ellos decían que en el caso de Rebeca, la madre de los gemelos de Esaú y de Jacob, dice que la palabra dice que Rebeca, la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, era estéril. Dice que Isaac oró a Dios y Rebeca quedó embarazada de gemelos. Y dice que en el vientre de Rebeca había una revolución, había una lucha entre sus hijos. Y vemos en Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23. Y dice que los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ellos se basaban que los bebés dentro del vientre tenían la capacidad de pecar basado en esta batalla que había entre los gemelos que estaban en el vientre de Rebeca. Pero nosotros sabemos que bíblicamente eso no es correcto. Aunque muchas veces por los dolores de embarazo, muchas veces hay posiblemente que hay madres que puedan pensar que su bebé están pecando dentro de ella por el mal momento que pasan dentro del dolor de embarazo. Pero la Biblia nos dice que es así. O sea, entonces, de acuerdo a la pregunta de sus discípulos, la otra opción era que la ceguera de nacimiento de este hombre fuera producto del pecado, entonces, el resultado del pecado de sus padres.
Y en ocasiones nosotros podemos ver que los hijos sufren por las consecuencias del pecado, de las malas decisiones de sus padres. Nosotros podemos ver el ejemplo de una madre adicta y que un hijo nace con algún defecto o algún problema de salud por la adicción de su madre. O podemos ver el ejemplo de un padre adicto, el cual no puede proveerle a sus hijos con las cosas que necesitan y sus hijos sufren por las consecuencias de las malas decisiones de su padre. Pero no es el castigo de Dios que está sobre aquel niño o niña que nace con un problema de salud de nacimiento. Y aunque eso sea así, lamentablemente, dentro de la iglesia, muchas veces se le enseña a los cristianos, todavía a los cristianos dentro del pueblo de Cristo, que el cristiano puede llevar alguna carga familiar, alguna maldición generacional, pero esto no es correcto bíblicamente. Pero ellos también van a la Biblia y te dicen, pero tenemos versículos para apoyar eso que nosotros enseñamos. Y ellos van a Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Y Deuteronomio capítulo 5, versículo 9 dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero dice algo más: de los que me aborrecen. Pero algo muy importante en ese versículo es que habla de los que le aborrecen. No hay ningún cristiano, no hay ningún hijo de Dios, ningún siervo de Dios que pueda llevar una maldición generacional. Eso es mentira. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14, acerca de que lo que el Señor Jesucristo hizo con la maldición de pecado que estaba sobre nosotros. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria sea el nombre del Señor. Él quitó toda maldición que estaba sobre nosotros debido al pecado. Si la ceguera de este hombre no era debido a su pecado ni al pecado de sus padres, ¿cuál era la razón de la ceguera de que este hombre que era ciego de nacimiento? Era motivo del efecto que el pecado tiene en la humanidad. Porque cuando Dios creó, hizo la creación, y vemos en el Génesis, cuando Dios hizo la creación, Dios hizo un mundo perfecto, hizo a los seres humanos perfectos, hizo la naturaleza en un perfecto acorde. Pero ¿qué sucedió? El pecado vino y dañó todo eso. Vemos en Génesis 1:31 que dice el Señor, dice Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero a consecuencia del pecado, esta armonía, esta perfección que Dios creó durante la creación, vino y conoció lo que es la corrupción, conoció el pecado, conoció la muerte. Vemos Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que toda la maldad, el sufrimiento, todo lo malo que hay en el mundo viene a consecuencia del pecado. El pecado introdujo en el mundo la maldad, la muerte. Pero el Señor Jesucristo responde a ellos, a sus discípulos, no es que pecó Él, ni es que pecaron sus padres. Esto tampoco quiere decir que estas personas eran libres de todo pecado. Eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Él está diciendo que esa condición de ceguera no es a causa del pecado de él y el pecado de sus padres. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero no es a causa de un pecado en particular de él y de sus padres, sino es a causa del pecado en general, de la corrupción que trajo el pecado a la humanidad.
Pero como dijimos, el Señor Jesucristo no está viendo en este hombre que está ciego, que ha sufrido toda una vida sin poder tener la facilidad de poder ver lo que está a su alrededor, como un tema teológico, sino Él lo está viendo con misericordia. Y dice la palabra del Señor que Él escupe en la tierra y hace el lodo. Y Él agarra este lodo, se lo pone, se lo unta en los ojos y le da una orden, le lo envía a que fuera al estanque de Siloé a lavarse, a quitarse el lodo que le había hecho en los ojos. Y dice que él, yendo allá, recibió la vista. Gloria sea el nombre del Señor. Y esta señal del Señor Jesucristo de Él dar vista a los ciegos es una señal muy importante, porque es una señal que es un tipo de lo que Él hace en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el testimonio de cada cristiano, que nosotros un día fuimos ciegos y vimos a Jesús, vimos la luz de Jesús y recibimos la vista. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto había sido algo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento como una de las obras que iba a hacer el Mesías. Vemos en Isaías capítulo 35, versículos 4 y 5, dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos abrirán. Gloria sea el nombre del Señor. La gente había visto a este hombre por muchos años mendigar, que era lo único que una persona en su condición estaba limitada a hacer, a mendigar. Y tal vez tenía una de las rutas más populares, eran las rutas que se conocían que podía tal vez recibir algún tipo de limosna. Pero vemos que cuando ellos lo vieron ahora, cuando él había sido transformado por ese encuentro que él tuvo con Cristo, vemos que muchos de los que lo habían visto mendigar por muchos años no lo conocían. Lo veían sorprendido y decían: ¿y este no era el ciego que mendigaba? Algunos decían que sí, algunos decían que no, y él decía: sí, soy yo. Pero en esto vemos el cambio que el Señor Jesucristo hace en la vida del ser humano cuando el ser humano tiene un encuentro con el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nosotros de allí en adelante no somos la misma persona. Nosotros tenemos un cambio, gloria sea el nombre del Señor. Y muchas de las personas que nos conocían antes, no nos conocen entonces después que tenemos un encuentro con Cristo. Porque dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ese es un cambio que hace el Señor Jesucristo en todo aquel que tiene un encuentro con Él. Tal vez nosotros teníamos malas costumbres, tal vez nosotros maldecíamos. Ahora nosotros no maldecimos, ahora alabamos a Dios. Gloria sea el nombre del Señor, decimos aleluya, decimos gloria a Dios. El Señor Jesucristo nos transformó, nos cambió. Las cosas que antes nos deleitábamos en ellas, ahora nosotros las aborrecemos. Pero eso no es un cambio que nosotros lo hicimos en nosotros mismos. Ese es un cambio que hace Cristo en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 13 en adelante: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Vemos que los hombres, la gente que conocía a este ciego, lo llevó entonces delante de los fariseos, de los líderes religiosos, para que confirmaran lo que se había hecho. Esto era la autoridad religiosa. Y estos hombres vuelven y lo cuestionan con lo mismo que le habían preguntado aquellos
aquella gente que lo conocía, que cómo él había recibido la vista. Pero Juan añade un comentario y nos deja saber que este milagro que hizo el Señor Jesucristo fue en el día de reposo. Y a través de la Biblia nosotros vemos que el Señor Jesucristo continúa haciendo milagros en días de reposo, y muchas personas dicen que tal vez Él lo hace para hacer una confrontación de la interpretación del día de reposo con los líderes religiosos. Pero yo soy del pensamiento de que el Señor Jesucristo estaba haciendo milagros donde quiera que Él estaba, todos los días de su ministerio, algo estaba haciendo. Lo que pasa es que esto se resalta por la confrontación que hubo entre él y los líderes religiosos. Por eso es que vemos esto a través de los evangelios. Y el Señor Jesucristo con este milagro estaba violando lo que era la interpretación, no con la ley, sino la interpretación de la ley de los líderes religiosos. Porque ellos enseñaban que el hacer lodo era violación de la ley porque era hacer trabajo. Que el untar algo en los ojos era pecado porque era violación del día de reposo, era hacer trabajo. Y que el sanar a alguien el día de reposo también decían que era una violación del día de reposo, una triple violación del día de reposo. Ellos veían en la acción de sanidad que había hecho el Señor Jesucristo hacia este hombre que había nacido ciego. Pero el Señor Jesucristo nunca rompió la ley. El Señor Jesucristo cumplió la ley. Él violó lo que era la enseñanza, la interpretación de la ley que tenían estos líderes religiosos y la carga que ellos le hacían al pueblo tener para hacer al pueblo cumplir con lo que ellos le decían que era el mandato de Dios y era un designio, una ley de hombres. Ellos le preguntan a este hombre que hay una disensión, un problema entre los fariseos, entre ellos hay diferencia en relación a quién es Jesús. Ellos dicen que no puede venir de Dios porque no cumple con la ley de Dios. Otros dicen que sí, porque si no es de Dios no puede hacer eso. Y le preguntan a este hombre, ¿qué tú dices de él? Tratando de encontrarlo tal vez en una falta, y él dice que es profeta. Porque a través de la Biblia, esto era parte de las cosas que aquellas personas que Dios elegía como profeta hacían. Era el tipo de milagros que los que eran elegidos como profeta hacían. Y él se imagina que tiene que ser alguien que es un profeta. Él sabe que lo que hizo este hombre, que él no conoce, que solamente sabe su nombre, que es Jesús, él se imagina que es profeta por la obra que hizo. Lo que él no sabe es que Jesús es más que un profeta. Él es el profeta que se había sido profetizado, profeta igual que Moisés, que había sido el creador de todas las cosas. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 18 en adelante: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Los fariseos no creían en el testimonio que este hombre daba. Y no creían simple y sencillamente porque ellos tenían su decisión hecha. Él no corroboraba con lo que ellos querían que él les respondiera. Al no recibir la respuesta que ellos esperaban del hombre, ellos fueron y enviaron a buscar a sus padres, tal vez esperando que ellos le dieran una respuesta distinta. Pero sus padres, al contestarle a la interrogación de los fariseos, contestaron cuidadosamente, muy cuidadosamente. Ellos solamente respondieron
a la parte inicial de su pregunta, identificaron que sí que ese era su hijo y que sí que había nacido ciego. Pero vemos lo que le sigue. Ellos dicen, pero ¿cómo habrá recibido la vista? Nosotros no lo sabemos. Pregúntale a él, que él ya es hombre, él ya tiene edad, él puede hablar por sí mismo. Pero Juan nos deja entender cuál era la razón por la cual ellos no querían dar una respuesta más de allí. Ellos no querían identificar a Jesús como alguien que hacía milagros. ¿Por qué? Porque los fariseos ya se habían puesto de acuerdo y ya era conocido por la gente que aquel que declaraba o afirmaba, decía que Jesús es el Cristo, el Mesías, e iba a ser expulsado de la sinagoga. Y esto de ser expulsado de la sinagoga, esto no es como quitarle las credenciales o la membresía de una iglesia a una persona. Es algo que tiene un impacto social, es algo que tiene un impacto económico. Es algo que si alguien era expulsado de la sinagoga, perdía sus amistades. Muchas veces podía perder incluso su trabajo, dependiendo de para quién trabajaba o qué trabajaba. Muchas veces incluso podía perder hasta sus familiares, porque a sus familiares se le prohibía que se relacionara con alguien que había sido expulsado de la sinagoga. Era tratado como un leproso que se mantenía a la distancia, lo mantenían al margen, y ellos estaban cuidando de no decir más allá, porque tenían miedo a que ellos fueran expulsados de la sinagoga. Por eso vemos que ellos dicen, edad tiene. Pregúntenle a él puede hablar por sí mismo. Pero vemos, aunque este era el miedo que tenían los padres de este hombre, nosotros vemos una separación, nosotros vemos vemos un orden de prioridad distorsionado dentro de la decisión de estos padres. ¿Por qué? Hace un poco de tiempo yo escuché un testimonio de una familia que tenía una hija que estaba en malos pasos. Y esta hija que estaba en malos pasos incluso había incursionado en el mundo de las drogas. Pero tuvo la bendición de que alguien le presentó el evangelio. Ella conoció a Cristo y ella fue una nueva criatura. Ella experimentó el cambio que hace Cristo en la vida del ser humano. Y su familia inicialmente se gozó con el resultado. Pero de momento la gente que le había predicado, ella comenzó a alejarse de ellos, ella dejó de ir a la iglesia y ellos se comunicaron con ella. Y para su sorpresa se dieron cuenta de que sus padres eran gente católicos religiosos fervientes. Y para ellos no querían que ella fuera evangélica. Y aunque ellos tal vez no lo declararon de esa manera, tal vez hubiesen preferido que su hija siguiera en ese mundo que andaba y que no fuera evangélica, porque perderían lo que es la cultura, la costumbre, la religión, la cual ellos no querían que ella se desprendiera de esa religión y de esa costumbre. Y esto es lo que nosotros vemos en la orden de prioridad tal vez de estos padres. De este hombre que había sido ciego de nacimiento. Él esperaba que de ese momento en adelante tal vez no iba a tener las barreras que él tenía anteriormente. Tal vez pensaba que sus problemas iban a ser completamente resueltos, pero él está conociendo rápidamente que cuál es el costo de seguir a Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 24 y 25, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Ellos vienen, lo primero que ellos hacen es que lo ponen a él bajo juramento. Cuando dicen da gloria a Dios, esta expresión que se está hablando aquí de dar gloria a Dios, esto no es que los líderes religiosos están reconociendo que este es un milagro de Dios en la vida de este hombre, sino que esta expresión de dar gloria a Dios era una expresión de ponerlo bajo juramento, algo como se diría en la corte ahora antes de una persona dar un testimonio que afirme, que jure que va a decir la verdad. Y nosotros vemos un ejemplo de eso en el libro de Josué, en el capítulo 7, versículo 19. Nosotros vemos que cuando, después de una victoria del pueblo de Israel,
Dios le había dado instrucciones específicas de no tocar del anatema, no tocar del botín del enemigo. Pero hubo alguien dentro del campamento de Israel, Acán, que había tomado para sí del botín del enemigo. Y debido a eso, en la próxima batalla, fue una batalla en contra del pueblo de Ai. Y en esa batalla del pueblo de Israel murieron 36 hombres. Josué estaba devastado por esta derrota que ellos sufrieron. Y él consultó a Dios y llegaron hasta Acán. Pero vemos que cuando él le hace el cuestionamiento a Acán, en Josué capítulo 7, versículo 19, Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Es la misma expresión que está dándole los fariseos aquí a este hombre que había sido ciego. Da gloria a Dios. Lo está poniendo en una condición que abre bajo el estado de juramento. Y ellos están dándole una premisa. Ellos le están afirmando a este hombre: nosotros sabemos que ese hombre es pecador, como para poner presión de que él niegue el nombre de Jesús. Pero vemos la respuesta de este hombre. Vemos lo que Dios había estado trabajando en el corazón de este hombre. Este hombre le responde a ellos: si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria sea el nombre del Señor. A veces nosotros conocemos a Cristo y no tenemos todos los puntos teológicos necesariamente correctos en ese momento. Pero una cosa nosotros sabemos: que un día éramos ciegos, tuvimos un encuentro con el Señor. Amén. Y ahora nosotros vemos. Hay veces que hay gente que viene a buscarle la quinta pata al gato, a oponerse y a traer contradicción dentro de la obra que el Señor está haciendo en la vida de uno, así como estaban haciendo los fariseos en la vida de este hombre. Tú conociste al Señor, pero esa iglesia no es una iglesia buena. En esa iglesia las mujeres usan arete, en esa iglesia los hombres tienen barba y le buscan la quinta pata al gato, gloria sea el nombre del Señor, y se oponen a la obra que Dios está haciendo en la vida de alguien. Dice el versículo 26 en adelante: le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Vemos que este hombre está cansado de este interrogatorio que le están haciendo. Primeramente, la gente preguntándole que si era él, que si no era él. Después lo llevaron a donde los fariseos. Ellos le preguntaron también. Ahora los fariseos le están volviendo a preguntar. Él está cansado de esa condición de estar en un interrogatorio. Él jamás en su vida había visto. Y lo menos que él quería era estar en una corte mirando la cara larga de aquellos hombres amargados que lo estaban cuestionando a él en ese momento. Él está listo para salir de allí, conocer el mundo, conocer la creación de Dios, disfrutar de la bendición de que Dios le había a él abierto los ojos. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que ellos lo están menospreciando. Él, en ese momento, en esa respuesta de él, yo veo algo interesante. En mi opinión personal, yo veo que está en su deseo el ser discípulo de Jesús. Está en su deseo el ser discípulo de Jesús. Aunque él está respondiendo a ellos sarcásticamente, él conoce que ellos no tienen el interés de ser discípulos de Jesús. Desde que él recibió la vista, lo que ellos están es cuestionando a Jesús, diciendo que él es pecador. Pero en la respuesta de él, que es sarcástica, él le dice: ustedes también quieren ser sus discípulos. Eso quiere decir que él sí quería ser su discípulo. Él tiene el interés de ser su discípulo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ellos se aprovecharon de él, lo injuriaron, lo acusaron de ser discípulo de Jesús, y ellos se sentían en su mente, en su estatus, se sentían superiores a él porque ellos eran discípulos de Moisés. Gloria sea el nombre del Señor. Y ellos tienen al Dios de Moisés al frente de ellos. Versículo 30 en adelante dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Aleluya. Aunque estos líderes religiosos, estos doctores de la ley, tienen estas acusaciones ante este hombre tiene algo que él ha vivido, una vivencia, algo que él ha experimentado, que ellos no pueden contradecir, no lo pueden hacer dudar, porque es algo que él ha vivido, es una experiencia con Jesús que él ha tenido. Él tiene un testimonio de lo que Jesús ha hecho por él. Amén. En nuestros días nosotros vemos dentro del cristianismo, vemos doctores de la ley, doctores de la Biblia, vemos eruditos, gente haciendo afirmaciones, diciendo que Dios no hace milagros en el día de hoy, diciendo que Dios no bautiza con el Espíritu Santo en el día de hoy. Gloria sea el nombre del Señor, que nosotros no debemos de ser confundidos porque esa gente tiene conocimiento, porque son eruditos, porque conocen la palabra, porque nosotros hemos tenido una experiencia con el Señor y sabemos que el Señor sana, que el Señor salva, que el Señor bautiza y confiamos en su palabra que nos dice que Él viene de nuevo por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto es lo que tiene este hombre. Él tiene una experiencia, una vivencia, un testimonio de lo que Dios ha hecho en él, que él era ciego y ahora él puede ver. Gloria a Jesús. Este hombre procede a hacer la defensa, sigue haciendo una defensa de lo que Dios ha hecho por él. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que si no era un siervo de Dios, Dios no obrara por medio de él. Es la afirmación que le está haciendo este hombre a los líderes religiosos. Y él es conocedor, él se había estudiado de eso. Él había tal vez escuchado en los años que él había sufrido teniendo esa ceguera. Si alguna vez se había un profeta en el Antiguo Testamento, Dios de alguna manera en algún momento había sanado a alguien que era ciego de nacimiento. Y la respuesta siempre que había recibido era que Dios nunca había hecho eso. Dios nunca había hecho eso. Dios nunca había hecho eso. Y cada vez que escuchaba eso, su condición emocional empeoraba. Y él conoce eso muy bien, gloria sea el nombre del Señor. Pero el Señor no está limitado por lo que había pasado anteriormente. Vino a hacer algo nuevo, vino a hacer algo que nunca jamás se había hecho anteriormente. Amén. Que fue darle la vista a este hombre que era ciego de nacimiento. Gloria sea el nombre del Señor. Tal vez él había estado escuchando las discusiones teológicas de los líderes religiosos enfrente de él, conociendo su historia, que era ciego de nacimiento como los discípulos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero qué bueno es nuestro Señor Jesús, que Él no vino solamente a hablar una discusión teológica. Él le respondió a sus discípulos, pero Él vino y tenía su mirada puesta en este hombre para tener misericordia de él. Amén. Dice el versículo 35 en adelante: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Aleluya. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Vemos que el Señor Jesucristo va y encuentra a este hombre en la condición que él se encontraba. Él, después que el Señor le había dado la vista, él lo había perdido todo, porque él había sido expulsado. Es muy posible que no solamente había perdido a sus amistades, sino había perdido, es posible, a sus familiares, que tenían que desligarse de él, porque él había sido expulsado de la sinagoga. Él conoció rápidamente el costo, el precio de seguir a Cristo, de no negar a Cristo. Pero vimos que el Señor lo encontró en su condición, en su situación en la que él estaba. Y él escuchó esa voz, la cual él conocía. Él nunca había visto a Jesús,
pero él esa voz la conocía. Él conoció la voz de aquel que le había dicho a él que le había puesto lodo en los ojos y le había dicho que se lavara en el estanque de Siloé. Y el Señor Jesucristo va y lo confronta con una pregunta. El Señor Jesucristo le había dado lo que aquel hombre pensaba que era lo más importante en su vida, que era la vista física. Pero el Señor Jesucristo ahora va a confrontarlo, va a encontrarse con él para satisfacer una necesidad que es aún más importante, que es la salvación de su alma. Y lo confronta y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Pero él no sabía quién es el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo se identifica ante este hombre como el Hijo de Dios. Abiertamente se identifica. Para aquellos que dicen que el Señor Jesucristo nunca afirmó ser Dios, vemos que no solamente él afirmó ser Dios, sino que la reacción de este hombre ante la afirmación del Señor Jesucristo de ser Dios es que él lo adoró. Aleluya. Y nosotros vemos a través del Nuevo Testamento, nosotros vemos a los apóstoles de Jesús, vemos a Pedro, vemos a Pablo, vemos a Bernabé, que hubieron en situaciones que la gente trató de adorarlos a ellos y ellos rechazaron toda adoración. En Apocalipsis nosotros vemos que Juan, impresionado ante un ángel, se trata de postrar ante el ángel para adorarlo, pero aquel ángel le dice, no, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Aleluya. Adora a Dios, gloria sea el nombre del Señor. Y aquel hombre que era ciego es lo que está haciendo ante Jesús, está adorando a Dios, gloria sea el nombre del Señor. Amén. El versículo 39 al 41, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aleluya. Vemos que en el capítulo anterior Jesús había dicho que Él es la luz del mundo. Pero existen diferentes reacciones a la luz, diferentes respuestas a la luz. Vemos la respuesta de este hombre que era ciego de nacimiento, que respondió creyendo en el Hijo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor y lo adoró. Y por eso él vio la luz, no solamente la luz de este mundo en recibir la vista, sino también que él recibió la salvación de su alma. Gloria sea el nombre del Señor. Pero lamentablemente esa no es la respuesta de todo el mundo. Los líderes religiosos tenían la luz de lo que ellos conocían que era la palabra de Dios, pero cuando vino la palabra encarnada, ellos lo rechazaron y quedaron completamente en oscuridad, teniendo la luz al frente de ellos. Dice que en una ocasión había un grupo de hombres trabajando en una mina, y en esa mina hubo una gran explosión, y después de esta explosión pasa unos momentos y hubo uno de los hombres que estaba en esta mina que dijo, ¿y por qué no prenden la luz? Y los hombres que estaban a su alrededor trabajando con él inmediatamente se dieron cuenta que debido a la explosión, este hombre había perdido la vista. Y esto es lo que sucedía con estos hombres fariseos. Tenían la luz en medio de ellos, enfrente de ellos, pero ellos habían sido cegados por su rechazo al plan de Dios, por su rechazo a la palabra de Dios que había venido enfrente de ellos. Ellos lo habían rechazado, y porque lo habían rechazado, entonces ellos habían quedado ciegos. Yo te invito que si tú no lo conoces, que tú vengas a la luz. Gloria sea el nombre del Señor. Que no lo rechaces, porque llegará un momento que si tú lo continúas rechazando, entonces te sucede lo que sucede con estos líderes religiosos que quedaron ciegos ante la luz del Evangelio, ante la luz de la verdad, ante la oportunidad gloriosa que ellos tenían enfrente de ellos, de Dios encarnado enfrente de ellos, y ellos no reconocerlo, siendo eruditos, siendo estudiosos, siendo doctores de la ley, tienen de quien ellos dicen haber estudiado toda su vida desde niños,
enfrente de ellos y no lo reconocieron. Sin embargo, vemos un hombre marginado por la sociedad, ciego de nacimiento, que no veía físicamente, que lo reconoció. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de la palabra del Evangelio de Juan, capítulo 9, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros aquí en el día de hoy. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, Padre Santo. Te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, Padre Santo, que nos fortalezca, Padre Santo, que esas experiencias que tú nos has dado a nosotros, lo que nosotros te hemos visto obrar en nuestra vida, nos sirva de testimonio, como le sirvió de testimonio a este hombre que era ciego, Padre Santo. Te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Santo, por donde tú nos has sacado, Padre Santo, y hasta donde tú nos has llevado a nosotros. Te damos gracias, Dios mío, y te pedimos, Dios mío, que esta palabra, donde quiera que haya llevado, Padre Santo, que sea una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, una palabra, Dios mío, de salvación, Dios mío. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición. Invitamos a todos los que han estado con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live a que estén con nosotros la próxima semana, pero en este momento nos despedimos de las personas que están en Facebook Live y nos movemos a la próxima parte del servicio. Dios les bendiga.